Sí, es un gusto podernos nuevamente encontrar en esta jornada de fe y cultura, que ya se va volviendo una tradición muy querida para todos nosotros. Vamos, vamos a ponernos en manos del Señor. Hoy la iglesia celebra una fiesta muy bonita que es del Sagrado Corazón de Jesús, y es la invitación a que tengamos un corazón como el suyo. Un corazón misericordioso, con ternura, con capacidad de ser humilde, un corazón que perdona, un corazón que nos hace hermanos, que nos hace familia. Entonces nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Simplemente vamos a pedirle al Señor que este encuentro que vamos a hacer de fe y cultura enriquezca también la fraternidad entre nosotros. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, quedamos aquí en manos de Sabina, que va a estar hoy orientando esta reunión, y ella nos presentará a la persona que estará llevando adelante el tema. En manos de Sabina, Ana María y todos nosotros. Tenemos a la doctora Ana María Arenas Dávila. Ella es de nuestra vereda, es médica, estudiante de psiquiatría y está haciendo su internado, ¿cierto? No, la residencia. La residencia. A la especialización. Listo. Yo personalmente espero que en estos momentos haya muchos habilidosos de la escritura. Y ahí tenemos a José Alejandro. Claro que no será la línea de él, pero bueno, para que le cuente a las generaciones venideras lo que vivieron y vivimos muchos o todos los a nivel mundial durante esta pandemia. Porque estamos seguros que las generaciones venideras ni alcanzarán a entender lo que vivimos en estos momentos a nivel mundial. Para mí sería un irrespeto decir que me pongo en los zapatos de la gente que vivió en 30 metros o menos semejante experiencia. Yo no alcanzo a vislumbrar, no alcanzo a visionar qué vivió la gente durante ese tiempo de confinamiento. Ana María nos va a contar en este corto pasado que tenemos, o en el pasado anterior a nosotros, durante la pandemia, qué fue lo que sucedió o qué está sucediendo en este momento en la pospandemia. A nivel, no sé, pero sí quisiéramos que nos contara algo sobre la situación que está viviendo la gente, porque ella ha estado trabajando en el hospital psiquiátrico. Entonces, que sea ella la que nos cuente cómo afectó a nivel de la soledad, las relaciones sociales para la gente, a nivel psicológico, a nivel de economía, cómo afectó a la gente, el estar encerrados tanto tiempo. ¿Cómo vivió la gente en esos tiempos de desempleo? ¿Cómo fue la situación? ¿Qué vivió ahora? Pues mira, desde el ámbito más que todo hospitalario, eso fue como un cambio muy importante como en todos los roles que tenían las personas, ¿sí? Inicialmente pasar de un rol en el que eran activos en la sociedad y salir a trabajar todos los días y tener como relaciones por fuera del hogar, a tener que estar definitivamente encerrados, es un cambio de rol muy importante que genera mucho estrés en la mayoría de las personas.
Principalmente lo que se vio en cuanto a salud mental fue exacerbación de muchas de las patologías que ya las personas tenían, o sea, que aumentaran los síntomas de diagnósticos ya previamente establecidos, como la aparición de muchos nuevos diagnósticos en personas que previamente no tenían diagnóstico. Se cree que las enfermedades mentales aumentaron más del 25% en el tiempo de pandemia. Y si todo esto le sumamos la parte económica que tú mencionas, pues muchas personas no podían tener como el sustento económico trabajando desde el hogar. Por ejemplo, si hablamos de vendedores ambulantes o las personas que hacían como el diario para poder sobrevivir, pues eso aumentó como toda esa parte psicosocial al estrés que tenían todas las personas pues, durante la pandemia. Entonces eso fue como lo que principalmente vimos desde salud mental. Y a nivel de... ¿Y qué manifestaciones pues tenían? ¿Eran niños, eran adultos? ¿Cuál era la población más enferma o que requería más la atención de ustedes? Se vio desde todos los rangos de edad, desde niños hasta pues adultos. Definitivamente había mucha más ansiedad. A ver, en los niños vimos más que todo fue como dificultades en la parte social, pues porque se tuvo como todo se alejaron de toda la parte del ámbito escolar, entonces tuvimos como todas esas dificultades en la parte social y en la parte académica. Definitivamente los niños que recibieron esos 2 años de educación virtual, no todos tuvieron las mismas oportunidades, entonces vamos a ver varios de estos niños que posteriormente tengan muchos déficits en cuanto a la enseñanza, porque no todos tenían la posibilidad de conectarse a las charlas o seguir como los planteamientos que tenían todos los colegios, y no todos los colegios tenían la posibilidad de brindar esa educación virtual. Eso mismo lo vimos por acá en la vereda, que muchas veces pues no había forma de mandarles todo el material a todos los niños, y lo que nosotros vimos mucho en la clínica era una familia con 3 o 4 niños y un solo celular para trabajar. Entonces ahí estaba, todos se podían conectar como poquitos minutos a sus clases, entonces pues ahí vamos a encontrar esa parte académica y como ese déficit en la parte social, que pues se dio más o menos hasta la adolescencia, ¿no? Y lo mismo con la parte universitaria. Ya en los adultos pues eran como mucho más síntomas de ansiedad y depresión, muy asociados con la parte económica y con el sustento. Y pues ya en los adultos mayores también se veía como mucho más ansiedad, pero era como mucho más temor, era por esta situación desconocida. Igual recordemos que de nuestra población colombiana, por encima de los 65 años, 70 años, menos del 30% tienen pensión, entonces muchas veces esta población también tenía muchos síntomas de ansiedad y preocupación en cuanto a su sustento porque no había forma de obtenerlo. Sabemos también que muchas situaciones emocionales se reflejan a nivel corporal. ¿Qué tipo de enfermedades o de, ¿cómo se expresa, doctor? De patologías a nivel físico? Pues en cuanto a exacerbación de patologías físicas, ahí sí no te podría decir como exactamente qué fue lo que se exacerbó en cuanto a ese nivel, porque no tengo mucho conocimiento en ese ámbito. Sí teníamos mucha manifestación somática de patología psiquiátrica, entonces teníamos muchos pacientes que presentaban dolores de cabeza, síntomas gastrointestinales, ataques de pánico, como un malestar general, pero sin alguna causa médica encontrada en los exámenes. Eso significa que generalmente pues, lo más posible era una manifestación física de una enfermedad psíquica. Lo que sí se encontró es que en un amplio rango de patologías se empezaron a descompensar, pero por la falta de controles con medicina general. Entonces, por ejemplo, la dificultad para adquirir medicamentos para la presión, para la EPOC, para la diabetes, entonces eso podía llevar a aumento de esas patologías y como descompensación de las mismas. Pero definitivamente no conozco las cifras en cuanto a aumentar, pues sí, un aumento de esas patologías. Vamos a mirar un testimonio que nos dio un estudiante universitario.
creo que hubo mucho de esta patología. Gorguito. Hola, mi nombre es Juan, soy estudiante de licenciatura en inglés y español. Y bueno, la forma en que me afectó a mí la pandemia podría dividirse como en distintas respuestas. Por un lado está que no pude volver a establecer una rutina de sueño lo suficientemente sana para mí. En la pandemia dormía incluso 10 horas, a veces dormía 4, dormía 3, entonces no soy capaz de tener un horario de sueño, por así decirlo, estable y sano para lo que es mi rutina diaria. También me he muy afectado con respecto a los temas de la ansiedad, el sentirme encerrado, el sentirme alejado de la rutina en la que había creado, generaba en mí demasiada presión y en cierta parte empecé a sentir que me separaba como de mi identidad, de lo que yo se suponía que yo era. Entonces me tocó como referirme como persona. Y por último me afectó en la parte de interactuar como con el resto de personas. Sentía mayor confidencia, sentía mayor confianza estando encerrado en mi propio mundo que interactuando con los demás. Una vez volví a interactuar con el resto del mundo, sentía que todo me era demasiado extraño y sentía como cierta invasión a mi privacidad con cosas que eran normales antes de la pandemia. Ana María, creo que hubo mucho de este tipo de afecciones, ¿cierto? Cuéntanos, porfa, algo de eso. Ari, se fue. Reunido. Reunir a Ana María. Disculpen que no sé, se me salió. Pero escuchaste. Sí, yo escuché el testimonio del muchacho. Hubo mucho de esa patología, ¿cierto? No te escucho. ¿Qué me preguntaste? Supongo que hubo mucho de esa patología, que la gente tuviera trastorno de sueño, de concentración, Cuéntanos. Hubo mucho trastorno adaptativo, la verdad eso fue lo que más vimos. No todos hubo mucha repercusión en la salud mental, no toda la repercusión en la salud mental requirió manejo hospitalario, manejo con medicamentos o manejo con psicoterapia. Lo ideal si hubiera sido que casi todos nuestros usuarios o todas las personas que tuvieron alguna dificultad durante la pandemia hubieran recibido algún tipo de acompañamiento por parte de un personal entrenado en salud mental. Pero lo que sí encontramos fue muchos trastornos adaptativos. Eso es principalmente cuando tenemos una situación de estrés, no necesariamente un estrés vital, pero sí un estrés que sea importante y que lleva a las personas como esa dificultad para adaptarse a esa nueva situación. Y eso fue lo que vimos en todas las personas en diferentes grados de intensidad. Generalmente eso se puede ver manifestado con algunas alteraciones en el estado de ánimo, ansiedad, alteraciones en el sueño, pero no necesariamente que configuren una patología per se. ¿Qué significa? Que de igual manera pues sí hay que hacer un seguimiento, no significa que toque hacer pues como un manejo farmacológico, pero que sí se debería haber un seguimiento. Muchos de los pacientes consultaron pues, por consulta externa, definitivamente con pues, muchos síntomas. Muchos no consultaron hasta que los síntomas ya estaban demasiado marcados. Lo que sí nos dimos cuenta es que todo este cambio de roles y todo esto como ansiedad que se generó, porque nos estábamos enfrentando ante una situación desconocida para todos, generó como esa incertidumbre de lo que podía pasar después. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos estar aislados? ¿Cómo se iba a manejar la pandemia? ¿Qué repercusiones iba a tener esta enfermedad? Que definitivamente todavía estamos afrontándonos a las mismas y conociendo cuáles consecuencias a largo plazo pues tuvo el COVID o tiene el COVID. Pero lo que sí nos encontramos es que la mayoría de las personas se cruzaron con un trastorno adaptativo y algunos de ellos pues mucho más ya evolucionaron a trastornos de ansiedad o trastornos pues del estado de ánimo, principalmente episodios depresivos.
Lo que sí también vimos mucho, y creo que es importante recalcarlo, fue el aumento de patología mental en el personal de salud. Perdón, el Tuvimos aumento de... ¿Repites, por favor, el aumento de qué? de patología mental en el personal de salud, porque pues fue una pandemia que definitivamente en ninguna parte del mundo se esperaba. Eso pues significa que no estábamos preparados para ella, a pesar de que empezaron a haber reportes y avisaban de que esto podía aumentar mucho, pues ninguna parte del mundo estaba preparada. Y la sobrecarga que tuvo todo el personal de salud en estos 2 años y que pues apenas ahorita se está compensando, pues sí generó demasiados síntomas en todo el personal. Gracias a Dios aquí en Manizales no se requirió como llegar a medidas extremas como en algunos otros países, que fue graduar personal, o sea, graduar médicos que aún les faltaba un año de su formación, o graduarlos como 6 meses o un año antes para que pudieran suplir las necesidades de los establecimientos. Eso pues no se llegó acá, pero sí se vio que muchos médicos que tenían especialidades de pronto que no tenían tanto que ver con la parte respiratoria, con la compensación de pacientes, les tocó empezar a afrontar pacientes con esta patología. Entonces veíamos como mucho más, los psiquiatras nos llamaban a la UCI para atender a los pacientes que estaban allá, como también otro personal que no tenían nada que ver, y pues eso generó pues mucha sobrecarga en el personal de salud. Ahora, no solamente eso, sino como se estaba desarrollando la pandemia en otros países, pues nos dábamos cuenta de la gravedad de esta patología y del riesgo que era llevar esta enfermedad a los hogares. Entonces eso también llevó a un miedo excesivo por parte, pues no excesivo, un miedo que era como acorde con la situación por parte del personal de salud, llevándolos a abandonar sus hogares, entonces a tener un espacio mucho más aislado para sobrellevar la pandemia, y eso aumentó mucho más lo que es el burnout en el personal médico y los síntomas de ansiedad. Y pues estamos viendo muchas secuelas en nuestro personal secundario a la pandemia, turnos mucho más prolongados de lo que debían ser, la mayoría de los pacientes falleciendo porque no había pues mucho que hacer por ellos, y pues eso es una carga que es pues difícil de sobrellevar con las patologías habituales, pues mucho más ahora con lo que fue la pandemia. Entonces, en el personal de salud sí vimos un aumento muy significativo de todo lo que fueron las patologías mentales, con el agravante de que pues no había como un tiempo para que consultaran por salud mental y poder hacer como una intervención temprana, pues porque definitivamente fue un año y medio seguido en el cual pues no hubo como pausa para que el personal de salud pudiera pues parar. Pero bueno, decís que patologías mentales, eso fue lo que sufrieron. Pero ¿cómo se manifestaban? Pues hay un amplio rango. A nivel del personal de salud, sí. Ya que en personal de salud era más que todo ansiedad. Hay un síndrome que es el que nosotros llamamos, que es el síndrome de burnout, que es como el personal que se quema. Entonces es por la sobrecarga de trabajo, y generalmente pueden haber como dos manifestaciones principales. Una es síntomas depresivos y un cansancio excesivo y una afectación al nivel emocional mucho más fuerte de lo que uno habitualmente tiene con los pacientes. O el otro lado, que es ya como un desdén por la profesión y o sea, como que dejara de importar mucho lo que uno está haciendo. Y esos son todos síntomas del burnout. Lo otro, pues, eran los síntomas de ansiedad, que se manifestaban más que todo por una preocupación excesiva, palpitaciones, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, síntomas gastrointestinales, alteraciones en el sueño, y como una preocupación por todos los ámbitos, no solamente a nivel de la parte laboral, sino preocupación exagerada por cualquier situación de la vida cotidiana. Es como si uno estuviera con mucho miedo todo el tiempo. Yo sé que en Medellín hay varias entidades que están como en esa situación de estar atendiendo a la gente. Precisamente hace por ahí 15 o 20 días estuvimos en un programa online con la Biblioteca Pública Piloto, atendiendo la gente, atendiéndole sus patologías. Es un programa que tienen ahí,
sus patologías en pospandemia. Y hay otro programa que se llama Medellín te cuida, Medellín me cuida, también trabajando con la gente que tiene sus patologías pospandémicas. Aquí en Manizales hay algo. Programas así. Sí, porque, pues, o sea, no. la situación está difícil, entonces están atendiendo a la gente, tienen mucha demanda. Aquí hay algo. No hay un programa así como específico para patologías pospandemia. Lo que sí se reforzó mucho más fue el programa de telesalud de la Universidad de Caldas. Se contrataron más psicólogos como para hacer un apoyo para todas las personas que no podían consultar rápidamente a un servicio de salud. Y pues generalmente sí se ha tratado es como brindar más facilidades para la consulta, pero pues hasta el momento no hay ningún programa como montado para las patologías pospandemia. Vamos a escuchar un video de una profe, cómo nos cuenta cómo incidió o cómo ha incidido en sus alumnos. Aún tiene esos problemas con los alumnos. Hola, buenos días. Soy Nelly Arcila Rojas. Soy docente de lengua castellana en una institución educativa en Medellín. Quiero compartir pues como la experiencia del asunto de lo que nos afectó la pandemia. Estudiantes, un muchacho de octavo, un estudiante muy bello de octavo, su familia se fue de acá de Medellín precisamente para un ambiente, dicen ellos, más fresco, más sano, más lleno de naturaleza. Y allí, paradójicamente, de una a su abuelo lo afectó el COVID y el señor murió. Mi estudiante de octavo se afectó tanto que ya le daba miedo hasta conectarse a las clases le daba miedo. Entró en pánico, se volvió muy tímido, muy callado, al punto que desertó de la institución, y ahora que está repitiendo su grado octavo, está volviendo como a la normalidad. Sin embargo, se distrae mucho a veces, está más inseguro. Le da mucho miedo ahora que están diciendo que el rebrote, y bueno, no ha podido ser el mismo que era antes de la pandemia. Un estudiante de séptimo que perdió a su papá, también a veces es todo activo, todo divino, otras veces es todo ensimismado, como oído, como temeroso, y eso le ha afectado la parte académica también. Bueno, eso es como lo que tengo que decirles respecto a lo que ha dejado la pandemia. Así, muchas familias, en las familias como tal, que perdieron seres queridos y eso, de acá de la institución, están como obligando a salir, pero no es un asunto como tan fácil. No es un asunto como tan fácil porque muchos desde lo económico también se golpearon demasiado, otros que se han vuelto como indiferentes. Es decir, esto en cualquier momento vuelve y nos encierran. Que es todo como lo que tengo que decir por el momento. Una cosita. Sí, muchos estudiantes sí quedaron muy pegados, demasiado pegados de lo tecnológico, del celular. Y las familias reclaman mucho eso. Ay, profe, ¿cómo hago? De verdad, necesitan tanto el celular. Pues ya no lo necesitan tanto como lo necesitamos cuando estábamos encerrados, que sí, definitivamente tenía que ser de su dispositivo o del computador. Y muchos están atrapados en ese asunto. Están atrapados, y muchas familias están ahí luchando mucho con ese asunto del celular. Con eso ha habido bastante problema a nivel de las familias, de muchos de los estudiantes de nuestra institución educativa. Bueno, es todo como lo que tengo que decir por el momento.
Felicidades, que esté muy bien. Ana María. Aquí estoy. Ana María, aquí estoy, señor. Allá iba a preguntarte si ha habido casos de patologías comportamentales, patologías cognitivas, o sea, que lleguen allá donde ustedes, o al aspecto psiquiátrico o al aspecto psicológico en esa parte. Hay algo que es importante conocer, que generalmente la población general no la conoce, y es que en lo que son los niños y los adolescentes, la mayoría de las manifestaciones van a ser de tipo comportamental. Es decir, un niño a ti no te va a decir normalmente, hay niños obviamente que ya han aprendido a conocer un poco más sus emociones, pero un niño a ti no te va a decir que está deprimido o que está ansioso, sino que va a empezar a tener cambios comportamentales, disminución en el rendimiento académico, de pronto más irritabilidad de lo normal. Muchas veces esa irritabilidad se enfoca de manera física, entonces pueden golpear cosas, golpear paredes, volverse un poco agresivos. Y eso muchas veces no significa que el niño sea malcriado, como es lo que muchas veces nos dicen los padres, yo ya no pude con él porque está muy malcriado, muy grosero, sino que es una manifestación de esa patología, por ejemplo, un episodio depresivo o un episodio de ansiedad. Entonces, en esta población en especial, sí vimos muchas interacciones conductuales, niños mucho más que toleraban mucho menos pues la frustración, el hecho de estar, por ejemplo, encerrado en cuatro paredes, sin tener como esa posibilidad de tener interacción con otras personas o de ver un paisaje diferente a su apartamento, suponiendo que podían estar en un apartamento y no de pronto en una vivienda de escasos recursos en los cuales estuvieran de pronto en hacinamiento, pues eso lo que presentó principalmente fueron esas alteraciones conductuales. Ahora, como personal de salud mental, a nosotros lo que siempre nos tocaba entrar a mirar es cuando nos llegaba un niño con estas alteraciones, pues definir qué tanto era la parte comportamental o definitivamente si esto era otra manifestación de, por ejemplo, un episodio depresivo. Pero en esta población que les menciono, generalmente la principal manifestación fue algo comportamental, más que todo, por ejemplo, en niños. Un adolescente pues ya tiene como más capacidad de hablar de sus emociones, pero muchas veces también es como una parte comportamental lo que se manifiesta inicialmente. Entonces sí se vio y de manera pues general, y lo que vimos también mucho es que, a ver, tener clases virtuales no es fácil, ¿sí? Personalmente, yo en mi posgrado, que tengo muchas clases virtuales, muchas veces es difícil uno concentrarse más de 3 o 4 horas en una pantalla. Imagínense eso para un niño, que es difícil tener como su espama atencional por un periodo prolongado. Y muchas veces los niños simplemente se cansaban por estar en una pantalla. Y eso pues es lo que les menciono, la población que pues posiblemente tenía esos beneficios. Ahora, imagínense también eso con un padre que le tocaba trabajar desde el hogar y que tampoco podía estar pendiente de los niños durante las clases. Entonces, todo esto se empieza a sumar para que empiece a haber un pues, mal rendimiento académico y una pues, alteración importante en lo que son pues, las notas y el aprendizaje que tienen que tener. O sea, generalmente todos los niños tienen como unos objetivos de aprendizaje durante el año, y lo que logramos ver es que muchos de ellos no lograron alcanzar estos objetivos. Había muchas cartas de remisión, por ejemplo, de profesores diciendo que había dificultades en el rendimiento académico y que el niño no había logrado alcanzar esos objetivos, y muchas veces nos los remitían con una posible sospecha de algún trastorno del desarrollo intelectual. Cuando nosotros nos vamos a mirar qué es lo que pasaba con el niño, pues no hay ninguna alteración del desarrollo intelectual, sino que durante ese año no presentó como la adecuada estimulación, entonces definitivamente no logró alcanzar los objetivos, pero no fue, o sea, fue principalmente por las dificultades que tuvo para asistir a clases. Entonces eso pues principalmente lo vimos. Otras manifestaciones que no parecen tan comunes, pero que aumentaron mucho en la pandemia, y eso pues sí es a nivel de los rangos de edad, y es que hay ciertas patologías, nosotros llamamos, bueno, hay un trastorno que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ese se caracteriza porque hay unas ideas obsesivas, son ideas que
provienen de uno, pero no se pueden controlar y son intrusivas, es decir, llegan sí o sí, no hay forma de controlarlas. Una de las manifestaciones principales, o sea, como en la población, de las principales formas en las que se presenta es con obsesiones de limpieza. Entonces son personas que por miedo de pronto a gérmenes o por miedo a contaminarse tienen excesivamente actitudes o compulsiones de limpieza. En la población infantil llama mucho la atención en niños y adolescentes que todas estas patologías que se empiezan a manifestar en esta edad se aumentaron con la pandemia, y como ahorita socialmente era aceptado lavarse las manos más de 20 veces al día, usar alcohol más de 20 veces al día, cada vez que llegara uno a la casa limpiar toda la casa con alcohol, entonces como que se permitía la manifestación de esta patología. Y obviamente consultaron cuando ya eran muy exagerados los síntomas y cuando los padres ya vieron que estaba afectando su funcionalidad, pero pues sí llama la atención que existió como un aumento de estos síntomas. Recuerdo un caso muy específico en que el niño pues estaba contento, nos decía, yo ya me sentía muy contento en pandemia porque ya mis papás no me regañaban por gastar agua, porque sabían que teníamos que limpiar todo, ya no me regañaban porque estaba limpiando yo toda la casa con alcohol, ya no me regañaban porque lavaba todos los alimentos, tampoco me regañaban porque llegaba del parque o de la tienda directo a bañarme, y solamente consultaron cuando el niño decidió dejar a los papás, bueno, encerrados no, pero afuera de la casa, o sea, él se encerró dentro de la casa, y no les permitió entrar hasta que él terminara de comer porque consideraba que ellos estaban contaminados, a pesar de que no hubieran salido de jardín de su casa, y era zona rural, o sea, no había casa cerca. Y en ese momento pues dijeron como, bueno, ya ahora sí esto está por fuera de lo habitual. Esta patología no sé definitivamente qué porcentaje, porque epidemiológicamente no se ha hecho el estudio, pero sí vimos varios casos en la clínica San Juan de Dios de trastorno obsesivo compulsivo que aumentó mucho con la pandemia, y que como ya era socialmente aceptado, pues entonces consultaron cuando ya los síntomas estaban muy exagerados. Con respecto a los niños que no tienen la capacidad de manifestar lo que están sintiendo, yo supongo que hubo patologías fisiológicas, ¿no? Muchas patologías fisiológicas. Principalmente es la parte conductual. Ajá. Lo que los adultos, ellos pueden quejarse como de dolor de estómago, de malestar general, pero principalmente lo que nosotros vemos son alteraciones comportamentales. Entonces el niño se vuelve mucho más grosero, como decíamos ahora, posiblemente se puede volver agresivo o hace pataletas. Hay niños en los más pequeñitos que hacen como un retroceso en su neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, un niño que a los 5, 6, 7 años ya tiene control completo de sus esfínteres y que llega a los 12 años y empieza otra vez, por ejemplo, a mojar la cama. Eso ya es un hito del neurodesarrollo que se adquirió a temprana edad. Y si, por ejemplo, vemos que hay un retroceso, eso pueden ser síntomas pues de manifestaciones de patología mental, por ejemplo, una depresión, ansiedad o cualquier dificultad que esté teniendo el paciente. Los niños no se quejan tanto de alteraciones como fisiológicas, porque todavía en la parte del neurodesarrollo pues, no está como tan, no se distingue tanto como esa parte de la somatización. Hay algunos que sí lo pueden presentar, pero el mayor porcentaje eran alteraciones conductuales. Entonces, la principal consulta, con diferentes palabras evidentemente entre cada paciente, pero era que la mamá decía, no sé qué le pasó al niño, él era súper juicioso en el colegio y desde que está en la casa está súper grosero, no me hace caso, no quiere estudiar, es como si no le gustara estar en la casa, entonces lo traigo porque ya no puedo con él. Entonces, principalmente eran todas estas manifestaciones conductuales las que se presentaban en este grupo de edad. Ya la parte de somatización y todas como esas manifestaciones físicas la veíamos más en los adultos jóvenes y de ahí pues para adelante. Y también pues en pacientes de adultos. Allá iba, hemos estado hablando mucho de los niños. Contanos en los adultos jóvenes y bueno, y los adultos mayores, ¿qué han manifestado o en este momento qué se está manifestando? Pues con adultos jóvenes, más o menos desde los 20 años hasta los
40, 45. Las principales manifestaciones sí son, pues, son muy específicas. Este grupo de edad generalmente habla muy claro, entonces consultan porque tienen miedo excesivo o porque tienen el ánimo triste o dejaron de disfrutar de cosas que antes hacían, alteraciones en el patrón de sueño, alteraciones en el patrón de alimentación. Ellos sí consultan pues como por síntomas muy específicos. Lo que tuvimos con los adultos mayores fueron como dos situaciones principales. La primera, los adultos mayores que, pues, completamente funcionales y que tuvieron un envejecimiento adecuado, un envejecimiento satisfactorio, presentaban muchos síntomas muy similares a cualquier adulto. Entonces manifestaban tristeza, mucha ansiedad, preocupación por sus hijos que estaban todavía trabajando, temor de contraer el COVID pues por sus comorbilidades y porque obviamente tenían un riesgo mayor de fallecer. Entonces era como más esa ansiedad y síntomas pues muy, no muy generales, pero pues muy asociados como con episodios depresivos y episodios de ansiedad. Ahora tenemos otro grupo que son los adultos mayores que de pronto están en una situación de vulnerabilidad o con riesgo de vulnerabilidad porque ya pueden tener un deterioro cognitivo o porque pueden tener muchas patologías que dependen de terceros para este cuidado. Lo que encontramos más que todo en estos pacientes eran síntomas somáticos y en este caso sí descompensación de sus patologías crónicas, pero no por síntomas emocionales, sino porque muchas veces no era posible, como mencionamos previamente, asistir a controles, o por ejemplo el hijo que los estaba cuidando pues ya no podía ir a visitarlos, entonces a ellos les tocaba hacerse cargo de su medicación y muchas veces pues no consultaban. También encontramos mucho que los adultos, y más que todo los adultos mayores, consultaban cuando sus patologías estaban muy, muy descompensadas, porque me siento un poquito mal, pero si voy me puedo morir en el hospital porque allá está el COVID. Entonces lo que encontrábamos es que consultaban cuando ya estaban muy, muy descompensados, tenían mucho más riesgo de infectarse, y pues cuando ya era mucho más difícil hacer el control. Y esto no solamente en patologías físicas, sino en patologías mentales. Nosotros tenemos una población muy importante que ha envejecido con trastorno depresivo recurrente, con trastorno bipolar, que son patologías mentales, y que consultaban cuando ya estaban muy exacerbados, o sea, cuando ya los síntomas eran demasiado floridos y cuando ya definitivamente se requería una hospitalización para controlar los mismos. Entonces eso también aumentaba el riesgo de contagio porque en cualquier hospital, hasta en la Clínica San Juan de Dios, tuvimos pues casos de COVID, dependiendo de la gravedad, se manejaron ahí o se remitieron a un tercer nivel. Y algo muy importante es que una pequeña población por encima de los 40 años que no tuvieron patología mental previa o que si tuvieron algunos síntomas de psiquiatría que nunca fueron manejados porque no eran severos, aumentaron durante la pandemia y tuvimos pacientes que de un momento a otro presentaban crisis de ansiedad muy severas, crisis de pánico. Tuvimos el caso de un paciente profesional que pues estaba aislado y de un momento a otro la ansiedad le aumentó tanto que lo llevó a un estado psicótico, es decir, perdió como ese contacto con la realidad y en un episodio, en un momento en el que no tenía como ese contacto con la realidad, se tiró de un segundo piso. Porque Dios es muy grande, abajo había una piscina inflable que nunca habían, un trampolín que nunca habían desinflado porque la pandemia nadie lo desinfló y cayó ahí, el trauma no fue tan severo y eso pues fue en un pueblo de aquí de Caldas, pero pues sí tuvimos como esos casos extremos que uno decía como, ok, esto no es lo común que vemos, pero pues también lo vamos a manejar. Ana María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Para preguntarte una cosa, el hecho de que haya habido tanta cantidad, tanto volumen de consulta, hizo que la formulación o el tratamiento farmacológico de estas patologías que se dieron en ese momento se aumentara y no hubiera tiempo para el tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, y eso cómo se ve ahora, digamos, con la medicación o con la automedicación de las personas en los casos de salud mental. Pues por nuestra parte no hubo un aumento de la formulación, definitivamente solamente se dio formulación al paciente que lo requería. Lo que sí tuvimos fue mucho aumento de la cantidad de pacientes hospitalizados.
ten en cuenta que más o menos como a mitad de la pandemia, a mitad de año, nadie consultaba salud mental, ¿cierto? Nadie iba, la clínica estaba completamente vacía, si habían 50 pacientes era mucho, porque pues nadie quería consultar a cualquier hospital por el riesgo del COVID. La patología mental no es que por un día de no tomar el medicamento uno se va a descompensar, se van acumulando varias cosas y varios días de falta de la medicación, y varios días pueden llevar hasta varios meses. Podemos tener pacientes que estuvieron compensados durante años y se dejan de tomar el medicamento por 6 meses y se acaban las reservas. Muchas veces hay recirculación del medicamento, por ejemplo con la fluoxetina. Entonces pueden pasar 4, 5, hasta 6 semanas hasta que se acaben como los últimos niveles del medicamento en el cuerpo, y ahí es cuando empiezan a presentarse las manifestaciones. Entonces es un rango muy amplio en el cual se deja de tomar el medicamento y lleva al paciente a consultar. Entonces tuvimos un periodo en el que no había pacientes, pues habían muy poquitos, y llevamos más de un año en el que la ocupación de la clínica está por encima del 150%. Entonces, lo que sí vimos es que toda esa gente que no consultó en un momento, o que empezó con síntomas muy leves y que no consultaron, ya tienen los síntomas demasiado marcados, que pues ya definitivamente lo que requirieron fue un manejo hospitalario. De esas personas que sí requirieron el manejo hospitalario, pues la mayoría han requerido manejo farmacológico. Ahora, con los que se logró hacer una consulta temprana y con los que se ha logrado hacer un proceso por consulta externa, que obviamente ya ha mejorado pues con el paso del tiempo, muchas veces no se requería el manejo farmacológico, la mayoría de lo que tenían era un trastorno adaptativo, y el trastorno adaptativo se maneja únicamente con psicoterapia, se les hizo todo el proceso psicoterapéutico. El problema más grave que tuvimos ahorita fue todos los que no consultaron, en especial adultos mayores que pues la familia no los iba a llevar a la clínica, pues por el temor obviamente de pues, contagiarse con el COVID. Pero no creería como que tanto la formulación en consulta externa, sino la hospitalización. Eso sí aumentó mucho y llevamos un año en el que no para. O sea, más de 200, 300 pacientes hospitalizados en la Clínica San Juan de Dios en este momento, entre niños, adolescentes, adultos. Entonces, pues eso sí fue lo que aumentó. Y en los niños, sobre todo, por el aislamiento, ¿qué tanto es ahorita la hospitalización? ¿Qué tanto es qué? ¿Qué tan grande es la hospitalización o el manejo interhospitalario de esos niños, sobre todo de la población infantil? Pues depende mucho. La verdad, pues las hospitalizaciones no son muy prolongadas. Lo que pasa es que ahorita lo que estamos viendo es que muchos de los niños que están hospitalizados, la hospitalización se prolonga no por su patología mental, sino por una situación social difícil. Y el deber de nosotros como médicos y como clínicas es proteger y restituir los derechos del niño. Entonces, hasta que trabajo social no nos garantice que van a volver a un ambiente seguro, pues la hospitalización se prolongará hasta que logremos garantizar que estén en un lugar pues adecuado. Entonces, eso sí ha aumentado la hospitalización de los niños. En general, en los que se sabe que el hogar pues es pues que no hay ningún riesgo psicosocial, pues la hospitalización no es tan prolongada, y en promedio está de 5 a 10 días, dependiendo obviamente de cada niño. Lo que sí llama mucho la atención es que ha aumentado mucho el consumo de sustancias psicoactivas. Por eso mismo, pues la Clínica San Juan de Dios hace poco abrió el programa Vivo, que es un programa para adicción en niños y adolescentes, y eso sí aumentó mucho. Creemos que, pues, a pesar de que, a ver, durante la pandemia, los niños estaban vigilados en el hogar la mayoría de las veces. Entonces, durante la pandemia, las hospitalizaciones que tuvimos fue más que todo por ansiedad. Pero ya que se abrieron las puertas y los niños volvieron a sus actividades, se presentó mucha recaída en el consumo de sustancias psicoactivas, y eso pues durante el último año, o sea, durante el tiempo en el que ya empezamos como a restituir las actividades y a volver pues a la vida cotidiana, aumentó mucho el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces creo que fue lo único, de las pocas cosas que la pandemia fue protectora, y es que teníamos los niños vigilados en cuanto a sustancias psicoactivas. En cuanto al riesgo psicosocial, pues fue difícil, porque los niños que definitivamente tenían hogares en los cuales había dificultades, pues estaban encerrados en el sitio, o sea, estaban vulnerados completamente porque estaban en el sitio donde se presentaba, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Entonces, eso sí fue un contra.
Entonces, por eso que durante la pandemia fue más que todo las alteraciones conductuales y problemas sociales, y ahorita han aumentado mucho es el consumo de sustancias. Dejemos este momentico para que la gente que está con nosotros, que está conectada, haga las preguntas que deseen. Y la doctora, a ver si nos ayuda. Entonces, quien quiera hacer alguna pregunta, enciende el micrófono y la hace. Sí, porque hemos estado hablando todo el tiempo, pero es posible que los que están conectados quieran conocer algo o tengan alguna inquietud. José. Pues a ver, yo meto la cuchara. Ana María, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, óyeme, 3 cosas puntuales, o 4, o 5, que tú aconsejarías a la gente como recursos de la práctica cotidiana en sus casas para solventar, sobrellevar este eco negativo que algunos todavía expresan, ese lastre derivado de la pandemia, que no es la medicación, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer en concreto? ¿Qué cosas en lo cotidiano ayudan a aliviar ese latigazo todavía presente de esa pandemia, ¿no? De lo que fue la pandemia. Pues mira, en pandemia nosotros lo que primero recomendábamos era tratar de seguir una rutina. Es muy difícil, por ejemplo, seguir una rutina cuando uno está en el hogar y puede dormir todo el día. Pero nosotros lo que intentábamos es que siempre se hubiera una rutina, entonces que se despertaran todos a la misma hora, hicieran pues como las actividades que tenían planeadas para el día. Eso sigue siendo muy importante en el momento. Tratar de continuar como una rutina y hacer actividades que nos gusten. Definitivamente lo más importante es hablar del tema. Lo que nos quedamos callados y lo que no mencionamos, solamente nos quedamos nosotros con eso y nadie, ni nuestros padres, ni nuestros médicos, ni nuestros hermanos, ni cualquier familiar ni amigos es adivino para saber por las cosas que estamos pasando. Pero sí van a estar presentes ahí para escucharnos. Entonces es muy importante hablar de las preocupaciones que tengamos. Hacer actividades de ocio, tratar de hablar con otras personas pues, sobre tus temores. Otra cosa muy importante que nosotros hablábamos era pues todo lo del estilo de vida, entonces tener buena higiene del sueño, tener una alimentación saludable y principalmente en caso de que pues, estas cosas no estén funcionando, consultar tempranamente, ya sea a psicología, al médico general o en caso pues, de ser necesario ya elevar la dificultad con el psiquiatra, pues que sería el especialista. Yo creo que lo más importante es la comunicación. Posiblemente mencionar las cosas por las que yo estoy pasando, la otra persona no tenga como herramientas para ayudarme, pero la primera herramienta que nosotros tenemos como cualquier persona, y es lo primero que nos enseña en la psiquiatría, es una escucha empática, que es una escucha en la que yo estoy con todos mis sentidos poniéndole cuidado a la otra persona, al menos para que haga una catarsis y hacerle un acompañamiento para buscar qué soluciones podemos tener. Solamente la catarsis es importante. Y si de pronto con esa catarsis mejora, pues hacerlo un poco más seguido, buscar qué otras soluciones de pronto para la ansiedad le sirven a esa persona, y si no, pues consultar. Otra cosa que nosotros mandábamos mucho, y que pues ahorita está tomando mucho auge, es el mindfulness. Entonces nosotros mandábamos técnicas centradas en mindfulness. El mindfulness es como una atención plena y es tratar de concentrarse como en el aquí y en el ahora para tratar de relajar un poco el cuerpo. Es una técnica pues que es muy amplia, definitivamente no es para que pues, todos aprendan a hacer mindfulness, pero hay técnicas basadas en el mindfulness y hay muchos videos, por ejemplo, en YouTube, que son técnicas de relajación que nos van a ayudar a estar un poco más concentrados. Hay una técnica que es importante que nosotros utilizamos mucho, que es la técnica de relajación de Jacobson, que es una técnica que primero te tensiona para que te des cuenta de dónde estás como guardando esa tensión y posteriormente te va relajando por grupos musculares. Entonces ayuda como a ser consciente de la tensión que tengo muscular y eso me ayuda a relajarme. Lo que hacemos con los pacientes es que se pongan en una posición cómoda, sentados, recostados,
y empiecen a tensionar por grupos musculares. Entonces, para que no se nos olvide, nosotros nos vamos o de arriba para abajo o de abajo para arriba. Entonces empezamos con que frunzan el ceño, que aprieten aquí la mandíbula, que aprieten el cuello, y nos vamos como por cada grupo muscular, aquí en los hombros, luego en el tórax, luego en los brazos, y que queden lo más tensionados y apretados que se pueda. Sostenemos esta postura por aproximadamente 1 o 2 minutos, y luego vamos relajando también por grupos musculares, y en el mismo sentido en equilibrio. Hicimos como la tensión. Eso lo que va a ayudar es volver consciente las tensiones que tenemos. Entonces muchas veces hago una tensión a nivel lumbar y empiezo a sentir que tengo la silla detrás, y luego no me doy cuenta, y cuando me estoy relajando digo que tenía una tensión que no me estaba dando cuenta de ella. Hay muchos videos en YouTube que nos ayudan con eso, que pues evidentemente empezar no es fácil, pero hay muchos videos guiados y eso ayuda mucho con la parte de la relajación, y definitivamente consultar siempre que sea necesario. Ana María, ¿qué se llama buena higiene del sueño? La buena higiene del sueño son técnicas que debemos tener todas las personas para garantizar un sueño adecuado. Entonces, todos tenemos hábitos muy malos a la hora de dormir, incluyéndome. Entonces, hábitos malos. Tomar café después de las 4 de la tarde, tomar bebidas oscuras después de las 4 de la tarde, comidas copiosas después de las 4 de la tarde, hacer ejercicio antes de dormir, tener, por ejemplo, todo lo que son los aparatos electrónicos. El problema no es tenerlos en la habitación, sino prenderlos antes del sueño. Entonces nos damos cuenta que todo esto altera el patrón REM del sueño, que es como el sueño profundo. Y eso lo que hace es pues, que no descansemos. Entonces, lo primero de la buena higiene del sueño es como tratar de modificar todas estas situaciones que nos están generando un mal patrón de sueño para tratar de tener una noche pues muy tranquila. Y es lo primero que le hacemos con todos los pacientes que nosotros vemos por psiquiatría, antes de empezar alguna medicación para favorecer pues la inducción del sueño. Obviamente hay casos muy específicos en que la alteración del patrón del sueño no es por una mala higiene, sino por alguna patología, y requieren, por ejemplo, implementos para garantizar que duerman, por ejemplo, un CPAP, o medicamentos para garantizar como una buena inducción del sueño, pero lo primero que hacemos es todo eso. Entonces, cuando nos llega un paciente que nos dice que no está durmiendo bien, pues empezamos a mirar por qué es. Entonces, si nos dice como no, es que no estoy durmiendo bien, es porque estoy tan ansioso y tan deprimido que me despierto varias veces en la noche muy angustiado. O sea, y sabemos que esa alteración del sueño posiblemente es secundaria a una patología. Pongamos un ejemplo de una depresión. En este caso, lo que nosotros hacemos es dar dosis pequeñas de medicamentos. En caso, pues, suponiendo que definitivamente es una depresión grave, el paciente tiene un riesgo elevado de suicidio y nos toca medicar. No una depresión leve, sino una grave. Entonces, en ese caso, empezamos medicamentos para inducir el sueño durante las primeras 2 o 3 semanas, mientras el antidepresivo hace el efecto, y luego lo vamos retirando, porque ya sabemos que la alteración del sueño es secundaria a la depresión. Ahora, si son solamente alteraciones pues como muy esporádicas o es que no duermo bien, entonces lo que hacemos es hacer como un diario del sueño, vigilar muy bien cuáles son todas las actividades que hacen nuestros pacientes durante el día, en especial todas las que se generan después de las 2 de la tarde y mucho más específicamente las que son por debajo de las 4 a 6 de la tarde y de la noche. Todas las actividades que sean estimulantes después de este horario van a disminuir el sueño REM, entonces pueden tener mucho más activo el cerebro y van a disminuir un sueño adecuado. Entonces empezamos a vigilar eso y a tratar de hacer modificaciones. Entonces, lo principal, siempre hay que tener un horario de irme a dormir y un horario de despertarme igual todos los días, incluyendo los fines de semana. Eso va a garantizar que el cuerpo sepa que en este horario es el horario para descansar. Otra cosa que decimos, pues que no se puede tomar café después de las 4 de la tarde, el café es un estimulante. Nosotros venimos de una región muy cafetera, que tomamos café al desayuno, almuerzo y comida. Yo como buena residente vivo a punta de café para estar despierta y cumplir con todas las actividades, pero pues sigue siendo un estimulante que si lo tomamos después de ese horario, lo que va a hacer es que pues estemos mucho más despiertos en la noche, o así logremos conciliar el sueño, no sea un sueño tan profundo, al igual que el té. Lo mismo con el ejercicio. Y todos pues los aparatos electrónicos que tenemos en la habitación. Entonces lo que nosotros que decimos es modificar todo esto, tratar de retirar todos esos factores y empezar con el hábito del sueño, que es que se duermen a la misma hora todos los días, hacer una rutina antes de dormir. Nosotros los seres humanos funcionamos con rutinas.
Si nosotros tenemos una rutina, el cuerpo sabe que esa rutina es me voy a ir a dormir. Entonces, si mi rutina es me cepillo los dientes, arreglo la ropa para el otro día, y me preparo un vaso con leche antes de dormir, arreglo la cama, entonces hacer eso siempre muy igualitico, todas las noches antes de acostarnos para generar esa rutina y que el cuerpo se vaya acostumbrando que es la hora de dormir. Lo otro es no pelear con el sueño. Definitivamente, si yo estoy acostada y llevo más de media hora y no logro dormirme, no me voy a quedar ahí acostada. Bueno, la cama se utiliza solamente para dormir. Es decir, no vamos a hacer otras actividades que sean estimulantes aparte de lo sexual. Entonces no nos vamos a poner a leer en la cama, no nos vamos a poner a ver televisión en la cama, a jugar videojuegos, a leernos el libro que nos tiene súper pues, entusiasmados, porque eso va a estimular el cerebro, y el cerebro tiene que saber que la cama es para dormir. Entonces, si yo llevo más de media hora acostada y no me duermo, entonces me voy a levantar a hacer una actividad que sea tediosa. Entonces, por ejemplo, para mí, leer investigación, como leer eso mismo me da sueño. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tratar que el cerebro como que se empieza a cansar para poder pues, irse a dormir. Y lo otro es, pues, generalmente cuando uno no duerme una noche, uno intenta el otro día recuperar en el día. Pero todo el sueño que nos tengamos en el día se lo estamos robando a la noche. Entonces eso significa que si yo no duermo esa noche, pues todo el día tengo que estar lo más ocupado posible para no dormir, porque le voy a quitar sueño a la noche. Y las personas pues, que ya tienen alteraciones del sueño muy importantes, retiramos lo que son todas las siestas. En el día hay que estar activo durante todo el día. Eso es como más o menos lo que nosotros manejamos en higiene del sueño. Tengo entendido también que para evitar el insomnio, no se debe, a la hora ya de uno acostarse y antes de dormirse, estar mirando el celular o estar con la tecnología, con los aparatos electrónicos funcionando, ¿cierto? Sí, definitivamente a la hora de dormir todo eso se debe apagar. Lo ideal es no tener ni el celular, ni la tablet, ni el computador, ni el televisor en la habitación. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? José. Claro que aquí ya me está haciendo señas el técnico. ¿Alguien? José, ¿ibas a preguntar algo más? No, darle las gracias a Ana María por la respuesta de ahorita, muy amable. Muy buena la pregunta tuya, José. Y Ani. Un momento. Sí, hágale, Pedro. De pronto, para terminar, las patologías físicas post-pandemia, que de pronto le preguntó la gente, el encierro prolongado, cuando nosotros salimos de ese encierro, nuestras articulaciones entienden que tienen que inflamarse porque ahora podemos caminar. Y eso hace que las patologías osteoarticulares puedan aparecer con mayor frecuencia en la pospandemia. Es decir, como ya puedo caminar, mis articulaciones van a empezar a inflamarse porque la forma natural de defenderse el cuerpo es con la inflamación. Y en segundo lugar, las patologías dérmicas por nuestra falta de contacto con los demás. Entonces, cuando nosotros no tenemos contacto con los demás, también van a aparecer las patologías dérmicas. Y es muy frecuente cuando los niños regresan de vacaciones, que aparecen las dermatológicas, digamos, cualquiera de las enfermedades de la piel. ¿Sí? Es que aquí el doctor, Pedro, el amigo que está aquí es médico, entonces está hablando como para médicos. No, en absoluto. En absoluto. Baja el nivel. Las enfermedades osteomusculares, llámese artritis, reumatismo, lumbagos, dolores musculares, dolores de huesos, dolores de músculos, van a aparecer más porque ahora podemos caminar. Nos dieron libertad para hacerlo. Y las enfermedades de la piel, porque ahora podemos entrar en contacto con la gente. Cuando hablamos de enfermedades de la piel, hablamos de alergias, de dermatitis, de enfermedades de contacto de uno con uno, ¿sí? que se dan. Digamos que es como físicamente lo que vamos a ver en la pospandemia. Bueno. Ana María, me parece muy sano lo que propones, que hay que apagar el celular por la noche para dormir tranquilo. Pero los que pierden la tranquilidad son los que lo están llamando a uno y no lo encuentran. Pero por eso hay que decirle a los demás, hasta cierta hora recibo llamadas, de resto, ¿cierto? Bueno,
¿Alguien más? Ari, No, muchas que- gracias. José, ¿vas a hablar? No, que incluso no es solamente pagar, es dejar afuera del cuarto Sí, los señor. aparatos, Sí, señor. para que el cuarto sea como ese lugar de Ajá. descanso, Sin de cargas- reposo, ¿no? Sin cargas electrónicas. Incluso desenchufando los aparatos, Sí, señor. para que el campo electromagnético no exista. Ajá. Bueno. Ana María, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Ana, muchas gracias, muy querida. Doctora, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por tu Doctora. tiempo. Gracias Sabina, gracias a Pedro, a Javier, a Jorgito. Pedro en este momento no está con nosotros. A Miguel también, a Miguel. Pero vaca sí. Arena se nos olvidó contarle que no está aquí. Está por allá en Barranquilla, el matrimonio de una sobrina. Ana María casi que cogemos. Antes estaba en